Anunciamos, apenas arrancamos el programa. Hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar de un tema para mí, pero muy importante. Estamos hablando de los cálculos renales y, por ende, el cuidado de nuestros riñones. Para eso nos acompaña la doctora Kelly Houghton. Sí. Houghton. Es un nombre apellido muy... peculiar. ¿Sí? ¿De dónde es? De Inglaterra, de las personas que emigraron a Jamaica y después a Panamá. Wow, me encanta. Kelly Houghton, ella es especialista en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los riñones. Buenos días, doctora. Buen Bienvenida, día. Gracias por acompañarnos el día Gracias. de hoy. Quisiera empezar un poquito con que nos explicaras por qué es tan importante cuidar los riñones. Bueno, los riñones, aparte de producir orina, que creo que es lo que la mayoría de las personas saben, controlan muchísimas cosas como la presión arterial, la producción de hemoglobina, también pues la regulación de los electrolitos como sodio, potasio, fósforo, el control del agua dentro del cuerpo, o sea que es más allá de producir orina y eliminación de las toxinas a través de ella. Entonces es muy importante que los podemos cuidar para prevenir enfermedades que cada día atacan más a estos órganos tan importantes. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con los riñones? Bueno, a nivel mundial, la primera causa sigue siendo la diabetes, que afecta a los riñones. También la hipertensión arterial no controlada, la obesidad, son como esas enfermedades que pueden prevenirse y que están afectando actualmente los riñones. También hay otras enfermedades que son inmunológicas, pero las principales son esas que mencioné. Y estamos hablando de que son enfermedades que son indirectamente causadas también por muchos otros factores de malos hábitos alimenticios, correcto, falta de ejercicio, actividad física. O sea que los riñones están involucrados en muchos temas médicos. Exacto, del cuerpo. así es. Se puede prevenir porque usualmente son enfermedades silentes. Cuando llegan las personas muchas veces ya tienen los valores muy alterados, entonces incluso ya necesitando diálisis. Entonces es importante la prevención porque al principio no va a presentar síntomas la persona cuando tenga una enfermedad renal. Hoy vamos a hablar de los cálculos renales. ¿Qué son exactamente los cálculos renales? ¿Lo que comúnmente la gente llama piedras? Sí, es lo que comúnmente llaman así, son la formación de calcificaciones o muchos cristales que se van acumulando en la vía urinaria por muchas causas y que, bueno, pueden ser de gran tamaño y que en algún momento si deciden migrar, pues pueden obstruir la vía urinaria y producir muchísimo dolor, que es lo que se conoce como un cólico renal, que es una urgencia que amerita ir una evaluación de forma inmediata. ¿Qué tan frecuentes son los cálculos renales en la población? Pues bastante frecuente. El tema es que muchas veces las personas no lo saben hasta cuando desarrollan el síntoma, exacto. Entonces, bueno, con dolor. Que es muy severo, muy severo. Sí. Conozco muchas personas que han pasado por eso, me dicen que es el dolor más horrible que han tenido en el mundo. Hay muchas formas de tratarlo. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿El del dolor? Del dolor. de liberarlo. Bueno, eso depende porque depende del tamaño. Ya ahí sí entraría otra especialidad que es el urología, porque hay muchas técnicas que se pueden utilizar para ya sea destruir por ondas de choque, incluso a veces requerir cirugía. O sea que es un tema que depende del caso que presente la persona. Pero lo que hay que tratar de evitar es que llegue a ese punto. Ok, nos tienes un montón de cosas que estamos viendo aquí en la mesa y que yo trato de relacionarlas con los cálculos renales, pero bueno, entonces yo estoy clara. Vamos un poco a hablar de cómo influye en este sentido alimentación y hábitos con los cálculos renales o el cuidado de nuestros riñones. Y bueno, no solo con los cálculos renales, Karen, con el desarrollo de enfermedad renal como tal, porque también de las cosas que vamos a hablar, pues ponen en riesgo a la persona para desarrollar diabetes, hipertensión arterial, que como mencioné son enfermedades que afectan los riñones. Entonces podemos empezar con la hidratación, el agua, un líquido tan vital y que muchas veces cuando lo pregunto en la consulta, las personas no suelen consumir una cantidad adecuada de agua. Estamos en un país que es sumamente caliente y más si haces actividad física tu requerimiento va a aumentar. Entonces se recomienda que la persona, si es una mujer, más o menos los 2 litros y medio al día como mínimo, y si tienes actividad física, pues aumentarla. ¿Cuánto es el equivalente en vasos? 2 litros. Equivale más o menos como 8 o 9 vasos. 8 o 9 vasos. Y vasos de 8 onzas. De 8 onzas, exacto. Y no el hombre, vaso grande. Y el hombre, aumentar un poquito más, obviamente suelen ser de mayor estatura, tener una masa tal vez muscular también más grande. Entonces se recomienda tal vez los 13 vasos, que viene siendo como los 3 litros casi. Doctora, agua. Agua, exacto. Agua, porque es que yo tomo bastante líquido y entonces ahí viene entrando jugos, bebidas carbonatadas, bebidas energéticas. Sí. ¿Pueden esas reemplazar el agua? Pues la gente pensará como que es un líquido, pero
vamos a hablar ahorita de eso porque las bebidas azucaradas es un tema que creo que hay que hacer mucha conciencia porque están siendo cada vez más usadas desde los niños en la escuela. Entonces, no es mi recomendación siempre. Pudiésemos optar tal vez por aguas con gas, que hice un video recientemente sobre eso, de que realmente no hay impacto en la salud con estas bebidas, siempre y cuando no tengan azúcar añadida, pues, pero no que eso sea un reemplazo para el agua. Para el agua. El agua tiene que estar, independientemente del otro líquido que tomemos. Exactamente. Ok, seguimos con el alcohol. Ajá, el alcohol. Bueno, y en cuanto al agua, obviamente, riesgo de cálculos renales porque obviamente mayor concentración de la orina y también puede producir lesiones renales agudas por deshidratación. Entonces, es importante la hidratación. En cuanto al alcohol, se ha asociado también con desarrollo o riesgo de enfermedad renal crónica y también con el desarrollo de cálculos renales. Yo siempre digo que no voy a ser la doctora que te va a decir como, sí, toma el alcohol, no pasa nada, porque tiene mucha evidencia de que no solamente a nivel renal, sino también en la masa cerebral a largo plazo puede producir daño. Entonces, mi recomendación siempre sería como limitar esto, si es una persona que lo consume mucho, tratar de ir poco a poco disminuyendo el consumo del alcohol. ¿Qué es mucho, qué es poco, qué es Depende. normal? Depende, porque también un trago depende del tipo de bebida alcohólica que sea. Un trago hablamos de cerveza, es una cerveza, pero una persona se bebe más de eso, estoy segura. Exacto. También depende del tipo de alcohol que esté utilizando la persona. Y cuando la persona se pasa ya de 4 tragos, que eso es lo que dice la literatura, ya aumenta mucho más el riesgo de enfermedades, no solamente renales, cardiovasculares, entonces... Y la frecuencia también. Exactamente, y la frecuencia. Y si eso va unado con otros malos hábitos, pues sígale sumando. La fórmula perfecta para el desastre. Exacto. Las bebidas estas, carbonatadas, me encanta hablar de esto porque, bueno, esto es bastante común. Hay personas que ¿No toman agua? No toman agua y este es su reemplazo. Entonces, estas bebidas carbonatadas, azucaradas, pueden tener hasta 40 gramos de azúcar en cada una. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio se sienta a comerse 9 cucharaditas de azúcar y eso es lo que estarían haciendo con esto. Imagínense. Oye, los muchachos que están ahí todos en este estudio, todos ustedes. Todos ustedes, con excepción de Alfredo. Entonces, bueno. 40 gramos de azúcar. Pueden tener hasta 9 cucharadas de azúcar así. Nadie hace eso. Nadie. Y si hablamos, digamos, de las que son cero, light, pues tiene otro tipo de edulcorantes que en alto consumo pueden afectar la microbiota intestinal, que también es muy importante mantenerla de forma óptima. Y en cuanto a los juguitos, pues sé que esto es bien común que lo pongan en los loncheras de los niños. Sí. Hay que tratar de disminuir o de que los niños consuman altas cantidades de azúcar desde la infancia. O sea, esto tiene implicación a largo plazo. Además de que, pues, digamos, si agua. Para mi recomendación es acostumbrar al niño a llevar agua y si le van a dar jugos naturales no los cuelen y no le quiten esa fibra porque eso también ayuda a regular el azúcar o el impacto de la fructosa a nivel del cuerpo. Sí, pero en Panamá poca gente, digo, y lo puedo entender, las mamás que paran temprano, claro, es la lonchera, la fácil es comprarle el juguito. Si ya es la alternativa para el niño, ¿qué es lo que tenemos que buscar en esa etiqueta? Bueno, que cuando hablamos de azúcar añadida no tenga más de 7 gramos, que son muy pocos los juguitos de este tipo que tienen menos de esta cantidad de azúcar. Los hay, pero hay que buscar bien y leer la etiqueta. Muy bien la etiqueta. Y siempre complementarlo con su agua. Siempre. La hidratación es sumamente importante. Ok. Entonces, y bueno, el azúcar también, el alto consumo de azúcar favorece cálculos renales, diabetes, resistencia a la insulina y, bueno, enfermedad renal. Entonces, en cuanto a medicamentos, esto no tanto con el tema, bueno, de los cálculos renales sí consumes altas dosis de vitamina C, que sé que eso es bastante común que la gente esté consumiendo tipo vitamina C porque sí. Y realmente el requerimiento de vitamina C al día puede estar entre 90 a 100 miligramos y eso fácilmente lo podemos obtener de las frutas. Del alimento. Entonces, no recomiendo que las personas consuman estas dosis de más de 1000 miligramos de vitamina C porque sí se ha asociado con mayor o un riesgo más de desarrollar altos niveles de oxalato que van a ir en la orina entonces a elevarse y producir cálculos. Y en cuanto a enfermedad renal, los AINES, por ejemplo, que son tipo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, medicamentos para el dolor, antiinflamatorios, sí se han asociado que pueden producir lesión a nivel de los riñones. Entonces, tratar de evitar su uso a menos que no sea extremadamente necesario. En Panamá somos muy dados a automedicarnos y a abusar de los medicamentos sin tener conciencia de lo que está pasando en nuestros órganos. Increíble. Vámonos ahora con la parte favorita, la alimentación, la comidita, todo esto que estamos viendo aquí. Ok, bueno, algo que tienen en común la mayoría de estos alimentos que podemos ver acá, altos niveles de azúcar, harinas refinadas,
En cuanto a estos aceites vegetales inflamatorios, como el aceite de canola, aceite de girasol, yo sé que es bastante común que se utilice en nuestras cocinas. Entonces, es importante saber que todo este consumo de alimentos altos en azúcar, pues a largo plazo lo que va a producir o riesgo de resistencia a la insulina, diabetes, y la gente piensa siempre como que, ¿por qué tengo el perfil de lípidos alterados, los triglicéridos, el colesterol? Y me dicen, si yo no como grasas, y le explico, no, lo que pasa es que el alto consumo de azúcar a largo plazo lo que se convierte es un azúcar que no estamos utilizando. Entonces, claro, aparte una alimentación de este tipo y que no hagas actividad física, el cuerpo va a decir, yo para qué voy a usar esto, y lo acumula a nivel del hígado y entonces el hígado graso. Ahora, dijiste algo muy importante y es la grasa que utilizamos para cocinar. Ajá. Antiguamente cocinábamos con grasa animal. ¡Ay, es malísimo para la salud! Bla, bla, bla. Vamos a usar aceite vegetal. Vinieron entonces los aceites de canola, de girasol, de y ahora resulta que también son malos. ¿Con qué aceite entonces la gente debe cocinar en casa? El aceite de oliva extra virgen, elevado a altas temperaturas, pierde todas sus propiedades. ¿Podemos cocinar con aceite de oliva? Bueno, es que eso todavía es un mito como que sí y no, pero sí se puede, yo digo que sí lo podemos utilizar, siempre y cuando en la forma en la que lo almacenamos sea en un envase, por eso es que vienen en envases oscuros y de vidrio, o sea, esos son los que deberíamos comprar y mantener como alejados del calor antes de utilizarlo. También está la opción del aceite de aguacate. El aceite de coco, y lo de la manteca animal, realmente no es que yo me oponga a que lo utilicen, prefiero 1000 veces que puedas utilizar eso a que utilices un aceite vegetal inflamatorio, pero que inflamatorio a nivel celular, o sea, que puede producir a largo plazo muchas enfermedades. ¿Cuáles son esos aceites que producen inflamación? Bueno, el girasol, el de canola, el de semillas, o sea, hay un sinnúmero. Entonces, esos son como, y son los más baratos. Son, irónicamente suenan saludables. Porque se encargó la industria de, incluso en la etiqueta, poner como corazones y flores, como natural. Entonces, sí se vendió esta idea. Pero no. Pero no es así. Wow, entonces, bueno, son sustancias que tienen muchísima azúcar y obviamente, ¿qué pasa cuando comemos algo alto en azúcar? Los niveles suben, nuestro cuerpo lo que va a hacer es liberar insulina para tratar de regular esos niveles altos de azúcar y por eso es que después que comemos estos alimentos, ¿qué pasa? Tengo hambre de inmediato. Así es. Porque viene el bajón de azúcar y hay que volver a subirlo. A comerlo otra vez. Entonces se vuelve una adicción y definitivamente desarrollar diabetes es un alto riesgo de enfermedad renal crónica. La mayoría de los pacientes que llevo en la consulta tienen diabetes y en Panamá cada vez hay más pacientes de los que están en diálisis, por ejemplo, que tienen diabetes. Es algo bien común, entonces es algo que podemos prevenir simplemente. O sea, que prácticamente se puede relacionar diabetes con insuficiencias renales o problemas a nivel renal. Alto el riesgo, sí. Okay. Si la diabetes no está controlada, eso va a pasar. En algún punto va a pasar. Wow, increíble. Embutidos. ¿Cómo nos gustan los embutidos? Sí. Pensamos inclusive hasta que son saludables porque pensamos que estamos comiendo una carne magra, saludable, se ve blanquito, el pollito, el pavito, el jamoncito. Bueno, definamos embutidos primero para las personas que nos ven. Ahí está la salchicha, la mortadela, el salami, el jamón de pavo, que siempre me llama la atención que la gente piensa por alguna razón que es más saludable, pero lo que tienen en común estas sustancias, por ejemplo, alta cantidad de sal, o sea, por porción, tiene nitritos, nitratos, es un alimento ultra procesado. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la ingesta alta de sal, en el caso de los cálculos renales, eso aumenta la liberación de calcio a nivel de la orina, que también favorece la precipitación de estas sustancias. Y también si tienes hipertensión arterial, si tienes diabetes o aumenta el riesgo cardiovascular, una alta ingesta de sodio. No es que no tengamos que comer sal, hay que comer sal porque nuestro cuerpo necesita la sal para ciertas reacciones, pero en exceso. Y todo tiene sal y está escondida. Entonces hay veces en que le ponemos más de lo que necesitamos. Tenemos una llamada, doctora. Consultas del público. Buenos días, la escuchamos. Buenos días. Buenas. Mi consulta, yo sufro hace 18 años de cálculos renales. Como bajo en sal, no como azúcar, no como harinas, no tomo, no fumo. Y mi cuerpo aún así produce piedras. Entonces quería la opinión de la doctora a ver qué me dice sobre ese tema.
Bueno, mucho gusto y gracias por la consulta. Es muy común de que las personas que tienen cálculos renales no le hayan estudiado la causa. Y esto es algo que yo trato de también a concientizar en las redes, desde que si no estudiamos la causa que produjo los cálculos, tienes un riesgo a 5 años de 50% de volver a hacerlo. Entonces, hay factores como generales de los que acabo de hablar, pero puede ser que ya tenga un exceso de oxalato en la orina, que tenga una predisposición genética que libere más calcio en la orina, que tenga bajo citrato en la orina. Entonces, si no resolvemos este tema, pues vas a seguir formándolo. Entonces, es importante estudiar un análisis metabólico de la orina para poder entonces decir, bueno, sus cálculos renales son de esta composición y mi alimentación tiene que ir dirigida de esta forma para prevenir entonces la recurrencia. También hay medicamentos que podemos utilizar que tienen ciertos compuestos que nos ayudan a regular algunas alteraciones en la orina, pero entonces hay que estudiar. Cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Entender la causa. Bueno, respuesta para la televidente. Seguimos entonces con nuestros factores de riesgo a nivel de hábitos. Bueno, ya hablando de los embutidos, exacto. Entonces siempre cuando digo como que el riesgo también está elevado de cáncer colorectal. O sea, ya eso está comprobado y en Panamá cada vez hay más casos de personas jóvenes con este tipo de cáncer. Sí, increíble. Entonces, es un producto, porque para mí eso no es un alimento que debemos de ir eliminando de la alimentación. Entonces, me preguntan, ok, ¿pero qué? ¿Cómo? Digo, yo también crecí, creo que culturalmente comiendo todos crecimos guisada, comiendo cosa más sabrosa en el mundo, por favor. Exacto. La salchicha guisada es el manjar de los dioses. Y pero le temen por ejemplo, al huevo, que es una de las proteínas con mayor valor biológico, e incluso esto es incluso más caro que comprar una docena de huevos. Entonces, ¿qué podemos comer en el desayuno? Está la opción de huevos, pollo desmechado, la opción de las avenas, por ejemplo. O sea, es ir ingeniándolas y adaptándonos, cambiando nuestros hábitos, porque a largo plazo dirán, no me va a pasar nada, pero, como mencioné, estas enfermedades no dan señales, no avisan. Y por último, ¿el cigarrillo? Ajá, el cigarrillo, bueno, no solamente con enfermedad renal, ya sabemos que eso, cáncer de pulmón, aumenta el riesgo cardiovascular, y así como va poniendo rígidos los vasos sanguíneos, también pasa en los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en los riñones. Entonces, obviamente se aumenta el riesgo de hipertensión arterial y también de cáncer de riñón. O sea, el cigarrillo también está relacionado con desarrollo de cáncer de riñón. Es un gran, pero gran no. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora. Repetimos sus datos. Creo que lo vamos a poner en este momento en pantalla para los que quieran seguir sus redes sociales. Está apareciendo ahí, @KidneyDoctorPA, y el celular de sus consultas si quieren, ¿por qué no hacer una cita con ella y hablar un poquito más acerca de este importante tema? Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Súper completo. Creo que si no mandamos el mensaje claro a nuestros televidentes con todo lo que la doctora ha dicho el día de hoy, pues estamos mal. Hay que hacer cambios, señores. Aquí lo vamos a seguir hablando hasta que existamos. Gracias. Doctora.